Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, Doc, sí se ve la pantalla. Ok, perfecto. Pues vamos a empezar esta breve charla, que vamos a hablar sobre, bueno, como comentaron, de su diplomado en metodología de la investigación. A mí me toca el tema de hipótesis, y bueno, vamos a empezar. Este, bueno, antes que nada, pues vamos a definir, pues, qué es la investigación, ¿no? Este, Definimos investigación como un proceso reflexivo principalmente, pero además debe ser sistemático, metódico, controlado y debe de ser comprobable. Recuerden que todo esto siempre debemos de estar en este ámbito, debe de ser comprobable, ¿no? El objetivo fundamental es darles la solución a algunos problemas, de problemas de la sociedad o preguntas científicas que permitan generar nuevo conocimiento, lo que va a constituir a la solución o respuesta de las interrogantes que uno se plantea. En esta definición incluye la investigación básica y todos los conceptos de lo que es investigación clínica. Aquí resalto metodológico porque en el transcurso de la charla pues vamos a hacer énfasis en esta palabra, ¿no? Bueno, en el ámbito médico, pues ustedes están muy interesados en lo que es investigación clínica. ¿Y cuál es el objetivo? Es generar conocimiento valioso que permita comprender, tratar, prevenir enfermedades humanas, ¿no? Se puede generar investigación sobre, pues, diversos mecanismos de la enfermedad, hacer medicina traslacional, investigación enfocada en la detección, diagnóstico y la historia natural de la enfermedad. También podemos, los famosos ensayos clínicos, ¿no? El evaluar un nuevo fármaco, algún producto biológico, algún dispositivo o instrumento que quiera ser validado. También va a haber investigación en la prevención primaria y secundaria y promoción de la salud y pues a nivel epidemiológico, ¿no? También que venimos saliendo de mucho estudio de epidemiología por la pandemia de SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, ahorita la literatura está llena de estudios epidemiológicos. Aquí un favor, si quieren participar, adelante, con gusto, pueden interrumpir, no pasa nada, y para hacer un poquito dinámica la presentación. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor, muchas gracias. Ok, igual cualquier cosa, duda, con mucho gusto. Vamos a continuar. Entonces, mencionamos que todo proceso, todo proyecto de investigación debe verse sistemático y metódico. ¿Qué entendemos por sistemático? Que tienen un orden determinado y método es el camino que se utiliza para lograr un objetivo. Entonces, en investigación, aquí, ¿quién me quiere responder? ¿Cómo se le llama el método que se emplea para llegar a la generación de conocimiento nuevo? Nuevamente. Exacto, ¿no? Ahí por ahí escuché el método científico. Entonces, nosotros nos enfocamos en este tipo de métodos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de historia del método científico. En este caso, pues, los padres del método científico es Sir Francis Bacon y René Descartes en los años de 1500, 1600, ¿no? Ellos hacían observaciones muy cuidadosas y sistemáticas de gran calidad. Imagínense desde esa época, ¿no? La importancia de gran calidad, en lugar de hacer especulaciones metafísicas que estaban de moda en esa época, ¿no? Entonces, al método científico lo vamos a definir como el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas de investigación mediante la prueba o verificación de hipótesis, que es el tema que nos atiende hoy, ¿no? Y vamos a ver un poquito de historia, ¿no? Bueno, de lo tradicional del método científico, que se basa en la deducción de una hipótesis, ¿no? Entonces, vamos a ver el primer cuadro que dice figura 1,
que cómo surge este conocimiento, ¿no? Es a través de la identificación y observación de un problema que no puede ser identificado. Posteriormente, uno empieza a formular la potencial explicación del mismo fenómeno que ustedes observaron. Posteriormente, uno empieza a formular nuestra hipótesis. ¿Alguien me quiere decir qué entiende por hipótesis? A ver, alguien que levante la mano en línea o en presencial. ¿Qué es una hipótesis? Es una suposición que da respuesta a la pregunta de la investigación. Así es, ¿no? Entonces, con base en lo que observamos y con base a lo que tenemos de evidencia de literatura existente, vamos a hacer una posible explicación del fenómeno, ¿no? Entonces, esto aquí ya empezamos a formular la hipótesis. Posteriormente, esto ya lo han estado viendo en los diferentes temas, ¿no? Del diplomado. Posteriormente, que ustedes plantean una posible solución de la hipótesis, diseñan los experimentos o pruebas para probar esa hipótesis. Vamos a ir más adelante cómo se va haciendo esto. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que si los resultados de nuestros experimentos soportan o permiten la validación de la hipótesis, vamos a generar un nuevo conocimiento, ¿no? Y si no, pues también es válido. Hay cosas que si rechazamos nuestra hipótesis, también es válido y es nuevo conocimiento. En la siguiente figura, en la figura número 2, tenemos un modelo más actual que, que, que se basa en la identificación de posibles preguntas de investigación. Como podemos ver, ya hace el uso de el término de las ómicas, por ejemplo, la transcriptómica, metabolómica, proteómica, entre otras, donde aquí se generan datos masivos, estamos hablando de miles de datos a través de diferentes tecnologías. Y aquí lo que tenemos que hacer es básicamente plantear una pregunta de investigación y posteriormente formular una hipótesis, ¿no? Con datos que ya tenemos. Ujú. Entonces, con base en nuestra hipótesis, ya evaluamos si estos datos coinciden con lo que estamos viendo, si hay diferencias, por ejemplo, vamos a suponer en el perfil transcriptómico de las placentas que desarrollan, de las mujeres que desarrollan preeclampsias, ¿no? Ustedes hacen la transcriptómica y posteriormente evalúan la hipótesis con base en algún grupo de genes que quieran evaluar. Ya validan su hipótesis o no, y ya así es la forma de generar nuevo conocimiento en esta nueva época, ¿no? De las ómicas y de la minería de datos. ¿Alguna duda hasta el momento? Disculpe, doctor, los términos que usted está mencionando de transcriptónica, metatónica, Ajá, la verdad, son términos que no hemos escuchado. Creo que el ok. grupo está de acuerdo. Sí, agradecería que nos ampliara un poquito más esa Claro que sí, información. claro que sí. Ahora estamos en la época de la secuenciación masiva, ¿no? Recuerdan que básicamente toda esta tecnología de secuenciación y todo se vino a la par del desarrollo de las ciencias computacionales. Antes era investigar un gen y ya ahí, ¿no? Pero a partir de que se desarrolla el poder de cómputo, la computación y posteriormente el poder de cómputo, se empiezan a plantear nuevas preguntas. Vamos a evaluar eh, a nivel de genes, ¿qué genes se están expresando? Ujú. Cuando evaluamos que estamos expresando genes, hablamos de transcriptómica. Ujú. Ahí vamos a hablar de esos transcritos que se están generando. Imagínense, tenemos cerca de 20,000 genes eh, y podemos generar cerca de 100,000 transcritos, ¿no? Entonces,
Pues son preguntas muy complejas de investigación, pero cuando hablamos de transcriptómica, hablamos de cuántos están expresando el total de genes que se están expresando en un evento determinado. Metabolómica, de los metabolitos, de todos los metabolitos que se generan, y de las proteínas, la proteómica, como les había dicho, tenemos cerca de 20,000 genes, pero podemos tener más de 100,000 proteínas, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, pues son análisis muy complejos que también nuestras preguntas de investigación se deben de ir adecuando para generar hipótesis que puedan ser contestadas, ¿no? No sé si queda claro. Sí, Doc, gracias. Ok, entonces, estamos en esta nueva era, ¿no? Pero también surge mucho y va muy a la par para contestar estas preguntas, pues del método científico, donde la hipótesis juega un papel muy importante. Entonces, vamos a ver, viendo a manera de resumen, cuáles serían los componentes del método científico con base en las figuras que les acabo de presentar. Uno es la observación, que consiste en la percepción de un hecho o fenómeno. La formulación del problema, que se basa en la elaboración de una pregunta acerca del fenómeno observado. Posteriormente, la formulación de la hipótesis, que es la posible respuesta al problema, como ya me lo habían comentado ustedes. Luego, esta hipótesis hay que verificarla, que consiste en someter a prueba esta hipótesis mediante la recolección de los datos. Y también, luego, una vez que ya tenemos los datos, hay que analizarlos, ¿no? Ya los datos procesados van a determinar si se confirma o se niega la hipótesis y finalmente vamos a concluir. ¿Sale? Entonces, vamos a ver un ejemplo muy, muy burdo, pero esto nos va a permitir entender un poquito mejor, ¿no? ¿Alguien ya ha tenido experiencia en el planteamiento de hipótesis? No, Doc. Ok, perfecto. Bueno, vamos o han participado en proyectos de investigación. ¿Alguien ha participado? Solo en algunas tesis, Doc. Asesoría de tesis. Ok, perfecto. Miren, bueno, vamos a ver, o sea, no pasa nada, al contrario, es un camino muy bonito que lleva a muchas satisfacciones, ¿no? Empezar a desarrollar proyectos de investigación. Entonces, veamos este ejemplo, ¿no? Un sujeto observa, es un hecho de la vida cotidiana que fue real, ¿no? Un sujeto observa un hecho no común, que pues es una aglomeración de personas en una vía pública. El siguiente paso, aplicando pues un método científico algo rudimentario, puede ser, el sujeto se pregunta, ¿a qué se debe tal concentración de personas? ¿No? Entonces, en la imaginación del sujeto dice que esto puede deberse y se plantea una hipótesis 1, una pantera en el techo de un mercado. Hipótesis 2, un accidente. Verifica. Para ello se acerca al lugar de la concentración y comienza a preguntar a los presentes. Analiza las respuestas y la mayoría menciona que es una pantera, ¿no? Entonces concluye que la hipótesis 1 es la respuesta al problema. La concentración fue ocasionada por una pantera en el techo de un mercado. Y efectivamente, hace poco, en la Ciudad de México, a principios de diciembre, tuvimos un hecho un poco inusual en la colonia Tacuba, donde captaron algunas personas una pantera en el techo de un tejado, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, pues, sencillo, pero de cómo se pueden plantear, pues, diversas, hipótesis, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Dudas sobre el planteamiento de la hipótesis?
¿Perdón? No, No, Doc, no hay ninguna duda. hay dudas. Entonces, pues ya se dieron cuenta que hasta pensar algo tan inusual como una pantera, pues puede ser probado por una hipótesis, ¿no? Entonces, vamos a continuar, ¿va? Entonces, ¿cómo surgen las hipótesis? Ahorita habíamos mencionado, ¿cómo se lleva a cabo una hipótesis? Pues a través de la identificación de un problema. Y un problema, pues de forma clásica lo definimos como todo aquello que amerita ser resuelto. Si no hay necesidad de encontrar una solución, entonces no existe tal problema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la investigación científica? El problema en la investigación científica hace referencia sobre algo que no se sabe o que se desconoce y cuya solución genera nuevo conocimiento que fue obtenido mediante el proceso de investigación. Y aquí es algo muy importante que quisiera dejar muy claro, que un error muy común es el suponer que no existe información o antecedentes del tema que queremos investigar. Siento que existe muchas referencias sobre la problemática. Ya llevaron su clase de búsqueda de la información, ¿no? Sí, Doc. Ok, perfecto. Entonces, con base en esto de la búsqueda de la información, pues ¿qué principios debe de tener la búsqueda de la información que sea rápida y eficaz? ¿No? Entonces, antes de empezar a elucubrar preguntas de investigación y posteriormente una hipótesis, pues debemos de informarnos muy bien. Ajá, entonces ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces tenemos la idea de que, ay, no hay nada de información sobre esto y lo que pasa es que pues, no busqué bien y buscas los términos adecuados en la literatura, haces una búsqueda avanzada, haces una búsqueda en el PubMed por términos mesh y te das cuenta que hay 1000 artículos de ese tema que tú creías que no estaba estudiado, ¿no? Entonces, pues nuestra hipótesis que formularíamos sería un refrito de lo que ya hay existente, ¿no? Entonces, ya vimos que la hipótesis se genera a partir de la pregunta de investigación científica. Esto ya también vieron lo de generar preguntas de investigación. Nada más vamos a hacer un pequeño repaso en cuestión de cómo debe estar formulada una pregunta de investigación científica, principalmente en el área clínica, a través de los términos PICOT o PICO, ¿no? Que la P hace referencia a población, I de intervención, la C del comparador, la O de outcome o resultado y la T es la línea del tiempo. Y aquí en este cuadro les muestro las características que debe de tener cada uno de estas letras, ¿no? Igual aquí está la referencia bibliográfica por si quieren consultarla en algún momento. Entonces, una vez que ya partimos de la observación, ya buscamos las referencias bibliográficas, ya identificamos un hueco del conocimiento que es el planteamiento del problema, ya estamos justificando por qué hacer nuestra investigación, tenemos que plantear la hipótesis. Y esto nos lleva a la definición, no hay una definición como tal de hipótesis, no hay una definición oficial de hipótesis, pero la podemos definir como una suposición que se sustenta con evidencia preexistente, una suposición. Es el punto inicial de cualquier investigación que traduce las preguntas de investigación en predicciones. ¿Estamos de acuerdo? Es una suposición. ¿Sale? Ahora, ¿qué características debe de tener la hipótesis y qué tipos de hipótesis hay, ¿no? Como se dan cuenta, hay varios tipos. Y uno, se va a fundamentar con base en la pregunta de investigación o en los antecedentes que ustedes estén generando. Otra característica que debe de ser simple. Un predictor, una variable de resultado. Por ejemplo, los antecedentes familiares positivos de esquizofrenia aumentan el riesgo de desarrollar la enfermedad en familiares de primer grado. Entonces, aquí estamos viendo el predictor, los antecedentes familiares y la variable de resultado es el desarrollar la enfermedad.
Pero también podemos tener hipótesis complejas, más de una variable predictora o más de una variable de desenlace. Vamos a ver este ejemplo, que los antecedentes familiares positivos y los factores estresantes se van a asociar con una mayor incidencia de enfermedad. Aquí, cuando tú metes dos variables predictoras o más, se vuelven una hipótesis compleja, lo cual es difícil de responder, ¿no? ¿Cuál es la solución? Separar en dos o más hipótesis simples. Alguien que haya trabajado, de los que hicieron algo de tesis, que me quiera compartir su hipótesis que desarrolló. Sí, doc. Sí, a ver. Doctor, buenos días. ¿Sí me escucha? Claro que sí. ¿Qué ¿Cuál tal, es su Ramón nombre? García? ¿Qué Soy tal, médico Ramón? geriatra de aquí del HGZ8 de Córdoba. Ok. Bueno, respecto a una de las tesis que me tocó asesorar fue justamente sobre prevalencia de sarcopenia en adultos mayores de la consulta externa de medicina familiar, justamente. Se hizo en una UMF en este caso. Entonces, bueno, una de las hipótesis, pues bueno, de acuerdo con la literatura existente y la mayoría fuera del país, se mencionaba que la prevalencia de adultos mayores o de ancianos en otros países es de aproximadamente al 30%. Pero hay otras literaturas que la manejan menos, otras que manejan más. Entonces, tomando en cuenta que pues, nuestra población pues, está envejeciendo también y la verdad es que es una enfermedad subdiagnosticada, por ejemplo, una hipótesis que nos hicimos justamente en la elaboración de la tesis es que la prevalencia de sarcopenia en la unidad era de más del 30%, tomando en Ok. cuenta la literatura previa. Ok, entonces, ¿cuál sería tu pregunta de investigación? ¿Cómo formularon esa pregunta? Justamente la pregunta de investigación es ¿cuál es la prevalencia de sarcopenia en adultos mayores de la consulta externa de medicina familiar? De la Ok. UMF 61. Ujú. Ok, y ya con base en eso, pues tú ya asumiste que era mayor a, ¿no? Así es, Ok, entonces aquí, pues, prevalencia, enfermedad sería una hipótesis simple, ¿no? claro. Ok, perfecto. ¿Alguien más que quiera compartir su pregunta de investigación que haya desarrollado y luego cómo planteó la hipótesis? Mucho gusto, doctor. ¿Qué Bueno, tal? yo estoy desarrollando ya una parte final de mi tesis y tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas en operadores de tractocamión. Entonces, la hipótesis dice, es esa, básicamente, el consumo de sustancias psicoactivas tiene relación con ese estilo de vida de los operadores de tractocamión. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, igual, doctor, diseñó su pregunta con base en las preguntas PICO, PECO, todo esto del planteamiento de la generación de la pregunta de investigación. Sí, bueno, sí, en función de las variables. Ajá, Bueno, creo que todavía nosotros no vemos el tema de variables, ok, pero sí, en función de las variables, fue que saqué la hipótesis de investigación, la nula, y bueno, yo creo que ahorita las vamos a ver. ok, ahorita vamos a pasar a ese tipo de hipótesis, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a continuar. Ya vimos que las hipótesis pueden ser clasificadas como simples o complejas. Y otra de las características de las hipótesis que deben ser específicas. Ujú. Eh, con base en las definiciones operativas concisas de la naturaleza y el origen de los sujetos y el enfoque para medir las variables. Es como estaban comentando el doctor de la identificación de las variables de estudio, de los sujetos, del grupo poblacional que se quiere estudiar, ¿no? No debe de haber dudas
en la hipótesis de todo esto, el tipo de población, qué variables vamos a utilizar, ¿no? Porque si no podemos cometer algunos errores. Y otra que aparte se recomienda mucho que hagan es que la hipótesis la formulen por escrito, ¿no? No nada más decir, en mi cabeza tengo esta hipótesis. No, 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 formúlala. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir darle una dirección, te va a permitir plantear la estrategia metodológica, la estrategia estadística para resolver esta hipótesis, ¿no? Y ya entrando dentro de los tipos de hipótesis, tenemos también la hipótesis nula, que ahorita la mencionaron, y la hipótesis alternativa, que básicamente este tipo de hipótesis es la que vamos a manejar casi siempre en investigación clínica, pero también en investigación translacional, en investigación en ciencia básica. Podemos tener también una hipótesis que le llaman de una cola o unilateral. Como podemos ver aquí, tenemos una distribución gaussiana y en el extremo izquierdo tenemos un p-valor, ¿no? Y en la siguiente del lado derecho. ¿Esto qué nos indica? Que diga de una cola, que especifica que la dirección de la asociación entre las variables predictoras y el resultado. Si está del lado izquierdo es un resultado adverso, si está del lado derecho puede ser relacionado a un evento protector. Y cuando tenemos una hipótesis de dos colas, o sea, el resultado puede ser el del lado izquierdo o el del lado derecho, quiere decir que no tiene una direccionalidad, solo afirma que existe una asociación, ¿sale? Esto pues, básicamente nosotros nos desarrollamos hipótesis de dos colas, generalmente cualquiera de las dos es correcta, ya si tienes un fundamento o un sustento, puedes plantear una hipótesis de una cola y no pasa nada, porque si tus resultados no salen y rechazas la hipótesis alterna, pues dices que no tiene esa direccionalidad, ¿vale? Entonces, ya entrando en el apartado de prueba de hipótesis, vamos a poner el siguiente ejemplo. El uso de Tamiflu, que fue un fármaco de elección ante la gripe H1N1 y se asocia con una mayor incidencia de manifestaciones psicóticas agudas. Y quieren probar si esto es verdadero o falso en el mundo real, ¿no? Entonces, el investigador, antes que nada, el investigador no puede estudiar toda la población en situación de riesgo. Eso es súper importante en la investigación. No podemos estudiar toda la población, sino que trabajamos con una población muestral. No importa cuántos datos recoja un investigador, nunca podrá probar o refutar absolutamente su hipótesis, ¿no? Igual, recuerden, una característica del método científico es que pues no tiene verdades absolutas, ¿no? Siempre puede ser refutable. Y siempre será necesario hacer inferencias sobre los fenómenos de la población a partir de los sucesos observados de la muestra. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de los datos obtenidos de la muestra, el investigador utiliza pruebas estadísticas para determinar si existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Ya entramos en un concepto muy interesante. ¿Quién quiere decirme o quién entiende por hipótesis nula? Por el chat o que pase al frente, a ver. ¿Quién se anima? La negación de la... Doctor, es la negación de la hipótesis de investigación. Ok, perfecto. Entonces, cuando vamos a hablar de hipótesis nula, nos referimos a que no hay diferencias. Que no hay diferencias entre lo que queremos estudiar. ¿Sale? No hay asociación. Por ejemplo, en este cuadrito,
la prueba estadística te va a decir que no hay asociación entre el Tamiflu y manifestaciones psicóticas. La hipótesis alternativa es la hipótesis que yo le llamo bueno, y aparte varios autores le llaman la hipótesis del investigador. Ustedes como investigadores buscan diferencias, eso siempre ténganlo en cuenta, ¿sale? Los investigadores vamos a buscar diferencias. Entonces, siempre nos basamos en nuestra hipótesis alternativa y las pruebas estadísticas que utilizamos es para ver si aceptamos o no nuestra hipótesis alternativa. Entonces, en este caso, la hipótesis alternativa que sí existe asociación entre el Tamiflu y la psicosis. ¿Qué nos va a permitir, y esto lo vamos a ver más adelante, que podamos aceptar o no una hipótesis? Pues el nivel de significancia estadística, y esto nos va a permitir generar inferencias genera nuevo conocimiento, pero también vamos a tener en cuenta que no solamente aplicar una prueba estadística y obtener un valor de significancia va a ser real. Podemos caer en errores, en algunos tipos de errores que los vamos a desarrollar más adelante, que se le conocen como errores tipo 1 y como errores tipo 2, ¿vale? Entonces vamos a entrar a lo que es la prueba de hipótesis. Ya como lo mencionaron, la hipótesis nula habla de que no existen diferencias, ¿vale? La hipótesis alternativa o hipótesis H1 habla de que sí van a presentar diferencias. Ustedes quieren encontrar que un fármaco tenga una mejor acción que otro, ¿no? Entonces, esa es la hipótesis alternativa, ¿no? O la hipótesis del investigador. Buenas tardes, doctor. Disculpe, voy a hacer una pregunta. Claro que sí. Mi nombre es Mario Enrique Ramírez Hernández, soy médico internista, Hospital General de Zona número 8. Ajá. Hace un rato estábamos hablando en relación a la hipótesis nula y a la hipótesis alterna. Ajá. Pero aparte mencionaban la HI, que es hipótesis de investigación, entonces yo ahí me confundí porque ya ahorita pues yo lo entendí así como usted lo está comentando, que las principales son hipótesis nula y alterna. Entonces la otra, la del investigador o hipótesis alterna. Ok. Sí, la hipótesis nula se queda así, como H0, ¿no? La hipótesis H1 la conocemos también como hipótesis alternativa. Eso que se les quede muy claro. Hipótesis A o H1, que lo van a ver en las publicaciones, es lo mismo, ¿no? Y ustedes van a buscar esas diferencias. Y como ustedes como investigadores, siempre van a buscar esas diferencias que corresponde a hipótesis H1 o que también conocida como hipótesis alterna, ¿sale? ¿Sí está claro? Sí, Doc, sí se entendió. Ok, entonces, quedémonos con eso, como Aquí el Doc va a hacer un comentario. Ok, claro que sí. Buenas tardes, doctor Héctor Villalobos. ¿Qué tal? Sí, mire, Doc, la cuestión es que habíamos tomado en la parte teórica que teníamos 3 hipótesis. La hipótesis de investigación, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Entonces, nuestra idea es pensar que es la hipótesis nula y alterna que se derivan de la hipótesis general de investigación. Entonces, esa es la duda. ¿Estamos correctos o para que nos defina ahí esa situación? Ok, sí, hay varias formas de mencionarlo. De entrada, ustedes tienen dos cosas que quieren contrastar, ¿no? La hipótesis H0, que no hay diferencias, y de una forma muy, muy simplificada y que les va a ayudar mucho en su estrategia metodológica, es solo plantear una hipótesis alterna. Uy. Eso quédenlo. Y si hay más de 2 variables, generen varias hipótesis. Porque ya les había comentado que
que si son hipótesis muy complejas, la forma de resolverlo también es muy complejo. Entonces, busquen siempre simplificar su planteamiento de hipótesis. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doc, gracias. Ok, bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito de números, ¿no? Que nos fascinan en el mundo de la investigación. Entonces, ¿qué dice que se acepta la hipótesis H0? O sea, ¿qué te indica? Es decir, que H0 es igual a H1, quiere decir que no hay diferencias entre ambos grupos, ¿no? Acuérdense, no existen diferencias. Ujú. Y esto va a estar dado por un valor, que lo ven en los artículos como un valor de P, y aparte con unos signos que es mayor o igual a 0.05. O podemos encontrar que se rechaza la hipótesis nula, es decir, la H0 es diferente que la H1 y por lo tanto ustedes van a aceptar H1 que está dada por un valor de P menor a 0.05. Y aquí ya encontraron su diferencia estadísticamente significativa, que me estoy adelantando un poquito, y ya tenemos resultados para titular a alguien de tesis, para nuestro doctorado o para generar una publicación científica. Pero, ¿qué quiere decir este valor de P? Antes de continuar, ¿quién se anima con estos números? Doctor, ¿P significa que es un valor establecido por el investigador? ¿O es la significancia que tiene? Sí, el valor de P lo puede establecer el investigador en cierto punto, sí. ¿Qué más? Mencionó sobre un punto de corte, ¿no? Bueno, entiendo que el valor de P significa que el resultado de lo que se está teniendo en el estudio tiene significancia estadística, o dicho en otras palabras, que no va a ser resultado de la aleatoriedad. O sea, que Exacto, no, exacto. Ese es algo bien padre. Ujú. Entonces vamos a hablar un poquito de esta historia. Habla, ¿qué indica el valor de P? ¿No? Y en este caso, en 1925, Fisher propone el uso de límites entre significación y la falta de no significación, ¿no? Que está basada en la probabilidad. Nuevamente, acuérdense, la investigación habla de probabilidades. Ujú. Posteriormente, estableció el límite con un P igual a 0.05, que también se le conoce como un alfa, y esto se traduce en un 5%. Entonces, ya definiendo que el valor de P significa la probabilidad, como lo dijo el doctor, de que un hallazgo de interés sea alcanzado por la casualidad, ¿no? Entonces, tenemos un número mágico, P menor a 0.05, que nos dice que la hipótesis H1 se acepta. Entonces, ¿qué vamos a entender con esto? Que la probabilidad de que nuestras diferencias sean debido a la casualidad, sea menor al 5%. Ujú. ¿Están de acuerdo? ¿Todos de acuerdo No. que indica esto? Sí, doc, gracias. Ok, entonces recuerden siempre, en investigación hablamos de probabilidad y nosotros elegimos por una norma de trabajo muy sistematizada un P menor a 0.05, ¿no? Y esto nos va a permitir que rechacemos la hipótesis nula y aceptemos la hipótesis alterna. O sea, indicando que sí hay diferencias entre nuestros grupos, ¿vale? O de la variable que estamos estudiando. Y bien, ¿qué puede pasar? Pues nos podemos equivocar, pues la respuesta es sí. Ujú. Vamos a ver un pequeño ejemplo.
un investigador desea comparar la efectividad de dos medicamentos y encuentra que el valor de P es 0.1, entonces la hipótesis nula indica que la efectividad es similar, los medicamentos son similares. O que un valor de P es 0.49 y rechaza hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna, indicando que la efectividad de los medicamentos es diferente. Podemos caer en este tipo de errores que se llaman errores tipo 1 o errores alfa o falsos positivos. El investigador rechaza H0 y concluye que dos medicamentos son diferentes cuando en realidad no lo son. ¿Cuál sería la importancia de esto? Como clínicos, ¿qué importancia tiene esto? ¿Quién se anima? Vean, rechaza y dice que dos medicamentos tienen la misma efectividad, cuando en realidad no. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Pedro Santana. Mucho Claro, gusto. Yo creo que aquí como clínicos la importancia es de que, pues, si concluimos algo erróneamente, le vamos a dar un tratamiento equivocado al paciente. En este caso del error tipo 1, si concluimos que los dos medicamentos que estamos estudiando son diferentes, cuando en realidad no lo son, pues podemos decir, bueno, el medicamento A es mejor que el B, siendo que son similares y podemos empezar a tratar a nuestros pacientes con el medicamento A, cuando en realidad tenemos un error en nuestro estudio y Así los es. pacientes pues no se van a beneficiar del tratamiento. Exactamente. Ajá. Ahora, igual aprovechando ahí, doctor, que está ahí, el error tipo 2 o beta o falsos negativos es que el investigador no rechaza la hipótesis nula cuando debe rechazarla. El investigador concluye que los medicamentos son iguales cuando en realidad son diferentes. ¿Aquí qué implicación tendría? Pues igual, o sea, si hablamos de superioridad, pues el fármaco que tiene mejores beneficios, pues no lo vamos a otorgar al paciente. Y a la inversa, si hablamos de inferioridad, pues si decimos, bueno, los dos medicamentos son iguales para el paciente, pues vamos a estar tratando con ese medicamento que es inferior al otro medicamento y pues el paciente va a salir perjudicado, perdón. Exacto, puede ser sometido a una sobredosis, ¿no? Por ejemplo. Mientras que en el error tipo 1, pues dicen, pues, son similares, pues no pasa nada, no pasaría mucho. Pero si tú dices que no, cuando no rechazas y dices que son similares, cuando realmente un medicamento tiene mucha mayor potencia, corres el riesgo de que tu paciente esté con una sobredosis, ¿no? Entonces, esa es la importancia de saber evaluar los tipos de error. ¿Están de acuerdo? ¿Está de acuerdo, doctor? Doctor, sí, muchas gracias. En el proceso de Sí. investigación, ¿a qué se debe que se cometan estos tipos de errores? Vamos a la siguiente, es la diapositiva que sigue, doctor. ¿No? Ah, Sí, gracias. gracias. Entonces, ¿a qué se debe? Comenta el doctor. Muy bien, entonces, básicamente el error tipo 1 se puede corregir modificando el valor de significancia. Básicamente nosotros establecemos como un valor de significancia un valor de alfa o de P menor a 0.05, pero tú lo puedes mover y bajar a 0.01. Sin embargo, tiene una consecuencia. O sea, con esto, bajándolo a 0.01, tú dices, tengo un 1%, la probabilidad de equivocarme es menor al 1%. Pero ¿cuál sería la consecuencia? Que estuviéramos rechazando
valores estadísticamente significativos, o sea, con una P menor a 0.05, estaríamos dejando fuera este tipo de valores, ¿no? Entonces debemos de ser muy, muy cuidadosos cuando establecemos nuestros niveles de significancia. Ahora, el error tipo 2 está relacionado básicamente, le conocen como error beta o tamaño de muestra. Si ustedes tienen una muestra muy pequeña, generalmente van a caer en un error tipo 2, que digan que no hay diferencias cuando sí las hay, ¿vale? Entonces, como comentaba el doctor, ¿cómo podemos minimizar este tipo de errores? Pues con un adecuado cálculo de muestra. Es todo un arte también hacer el cálculo de muestra, y un cálculo de muestra adecuado nos permite disminuir los errores tipo 2 y también los errores tipo 1, ya que teniendo un tamaño de muestra adecuado, podemos seguir manteniendo nuestro alfa de 0.05 y no excluir valores que sí son estadísticamente significativos, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que cuando diseñen sus proyectos de investigación, un punto crucial es el tamaño de la muestra. Sin embargo, también hay que considerar otro tipo de variables, ¿vale? Por ejemplo, los falsos positivos y los falsos negativos también se pueden deber a sesgos del observador, un personal no entrenado, y esto también tiene que ver mucho con metodología de la investigación. Todo personal que va a hacer investigación debe tener una curva de aprendizaje. Se debe de estandarizar precisamente para evitar este tipo de sesgos. El instrumento empleado. Si es una prueba psicológica o algo y todo, conocer el instrumento que se va a emplear o el equipo que se va a utilizar, todo esto. Y del recuerdo básicamente pues tienen que ver con los pacientes. Muchas veces pues los pacientes tienden a mentirnos, ¿no? O por ejemplo, en el caso de estudios asociados al embarazo, pues utilizamos el índice de masa corporal pregestacional que básicamente es autorreportado, ¿no? Entonces, pues ahí hay una fuente de sesgo que debe ser considerada, ¿sale? O cuando te dicen, no, pues ¿cuánto pesaba? Pues pesaba 60, cuando en realidad pesaba la paciente 75, y pues ahí traes un sesgo muy, muy grande. Entonces, también es muy importante que los errores debidos al sesgo no se van a denominar errores tipo 1 y errores tipo 2. Estos errores son más bien de metodología y pueden ser difíciles de detectar y no suelen poder cuantificarse, ¿sale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Sí, doctor. Tengo una Sí. duda todavía en relación a esto de los errores tipo 1 y tipo 2. Ajá. ¿Esos errores los detecta el investigador o ya el lector de los estudios? ¿O cuándo es que se detectan? Y si se Ok. detecta el investigador, lo tiene que corregir, porque entonces ya entiendo que ya no sería útil su estudio. Sí, es muy importante. Todo esto va en función de cómo vas diseñando tu proyecto de investigación. Eh, a lo largo de este curso ustedes están viendo planteamiento del problema, justificación. No sé si ya llevaron su clase de tamaño de muestra, pero ese es algo muy, muy importante. Algo que a lo largo del tiempo he aprendido como investigador es que muchas veces uno es muy celoso de los proyectos. Pero una práctica muy saludable es que se lo pueden dar a un colega y lo cuestione, o sea, un colega no asociado al área. Oye, ¿puedes revisar este proyecto de investigación? Sí. Y que lo cuestione, porque muchas veces leemos nuestro proyecto o nuestro artículo científico, lo leemos una y otra vez y no le encontramos errores, y cuando se lo pasamos
a nuestro par, no, mira, te faltó esto, no pusiste la N, ¿cómo calculaste el tamaño de muestra? Mira, ¿por qué estás excluyendo este grupo de pacientes que también se ve asociado con el desenlace, ¿no? Entonces, es parte de la metodología de la investigación. Es un consejo que les puedo dar precisamente para disminuir este tipo de errores que son metodológicos y también los errores debido al sesgo. Ujú. Compartir o comentarles a alguien, a tu amigo, lo que sea, evalúa mi proyecto, ¿no? Dale una revisada, ¿sí? Y ¿algo más? ¿Alguna duda que tengan? Ya acabamos la charla. Todas las dudas que tengan con mucho gusto. Hola, doctor. Mi nombre es Hola. Xochitl Cruz, médico familiar. Doctor, con respecto a lo que es el error tipo 1, realmente Ajá. no me queda muy claro el cómo minimizar esto. El tipo 2 es claro que con lo que usted nos ha dicho que es en base al tipo de muestra. Obviamente ese tema todavía lo tenemos que ver, pero en el tipo 1 no sé si me podría ampliar un poquito más la información ahí de cómo minimizarlo. Ujú. Sí, si quiere Gracias. ahí quédese, doctora, para que la pueda ver por Zoom. Mire, como había comentado, generalmente nuestro número mágico es ¿no? El P menor a 0.05. Eso nos enseñan en la escuela que encontrando ese dato tú te puedes titular, ¿no? Ya la hiciste, encontraste datos estadísticamente significativos y con eso ya encuentras que sí hay diferencias. Nuestro, nuestro número mágico, ¿no? Pero podemos, como lo vamos viendo en la práctica, podemos caer en ese tipo de errores. ¿Por qué? ¿Por qué podemos encontrar una P menor a 0.05 y, y decir que caemos en un error? Por ejemplo, vamos a ver que esta P de 0.49, ¿no? Ya la encontré, ¿no? Ya la hice. Los medicamentos tienen efectividad diferente. Pero, ¿qué crees? Usaste, vamos a suponer, el grupo 1, 30 pacientes, el grupo 2, 20 pacientes. Elegiste una prueba estadística, usaste una T de student, cuando tenías que usar la U de Mann-Whitney, ¿no? Porque son resultados una N muy pequeña y no puedes establecer una distribución de la normalidad. Y ya haces la U de Mann-Whitney y encuentras que sí es significativo, pero ¿qué crees? Puede ser esto porque tu tamaño de muestra es muy pequeño. La disminución de los errores tipo 1 y tipo 2 básicamente se solucionan incrementando el tamaño de la muestra. No es lo mismo decir que hay diferencias cuando tienes una N de 20 por grupo que cuando tienes 500 pacientes, ¿no? O para eso es muy importante el cálculo del tamaño de muestra. Mi estudio arroja que tengo que reclutar 75 pacientes, lo cual me va a permitir evaluar la distribución de las proporciones y establecer diferencias estadísticamente significativas. Entonces, uno es el tamaño de muestra, es algo que podemos recurrir para disminuir el error tipo 1. O en vez de utilizar un punto 0.49, cuando apliques tu prueba estadística de 20 y 20 pacientes, baja a 0.01. Es más estricta. Con esto vas a decir, sí es significativo porque tengo una probabilidad de equivocarme menor al 1%. ¿Sí está claro o todavía no, doctora? Ya, doctor. Lo que pasa es de que sí, en la mañana habíamos revisado estos errores y yo había comprendido que el error tipo 1 era específico de la prueba de estadística y el error tipo 2 era así como que muy exclusivo de la muestra. Por eso ahorita que nos los comentó, yo no había comprendido esa parte. Ok, sí, tiene que ver con el punto de corte estadístico. Pero como, digo, la solución más fácil es incrementar el tamaño de la muestra para ambos. Y la otra que lo vamos a ver también, les toca conmigo pruebas estadísticas. Entonces vamos a ver cómo se hace la distribución normal.
si es una distribución paramétrica, no paramétrica, qué tipo de pruebas tienen que utilizar. Ujú. Entonces, es también donde cuestiones metodológicas también pueden incidir en los errores tipo 1. Ujú. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor. Sí, gracias, doctora. ¿Alguna otra duda que tengan? A ver, ¿sí? Sí, doc. Sí. Hola, doctor, ¿qué tal? Nuevamente yo. Hola. Mi pregunta va dirigida, incluso quizás para fines de redacción. Por ejemplo, en el protocolo bueno, yo en lo personal tengo planeado, es justamente sobre, bueno, el título del protocolo es Prevalencia de síndromes geriátricos en la consulta externa de geriatría de primera vez en el hospital, ¿sí? Entonces, habíamos revisado incluso, y bueno, ya ejemplificamos algunas cosas, como por ejemplo, ok, existe una prevalencia, por ejemplo, de sarcopenia de 30%. Mi hipótesis nula es que es mayor de 30% y la hipótesis alterna es menos del 30%. En el caso de los síndromes geriátricos, perdón, por ejemplo, mi hipótesis nula sería que definirla de esta manera. La prevalencia de síndromes geriátricos en la consulta externa de geriatría es baja, y la hipótesis alterna que la prevalencia de síndromes geriátricos en la consulta externa de geriatría es alta. ¿Así sería correcto definir las ambas hipótesis? Sí, mira, igual si quieres quedarte aquí para dialogar un poco, es algo bien interesante. La hipótesis va en función de tu pregunta de investigación, pero también va en función de tus antecedentes. Ajá. Entonces, de tus antecedentes te permite evaluar cuál es el problema, la pregunta de investigación. Tú Bueno, planteas que, ajá. ajá, sí, No, lo escucho, sí, lo escucho. ok. Si tú evalúas en tus antecedentes y llegas al planteamiento del problema que por el incremento, vamos a suponerlo, que por el incremento de la tasa del promedio de vida de las personas van a incrementar los problemas asociados a la vejez y esto se traduce en un problema, pues hay que evaluar la prevalencia. Claro. Ujú. Entonces ahí tú estás evaluando o estás identificando un problema. Ujú. Entonces, ya tienes tu pregunta que en el antecedente dice que por el incremento en la edad poblacional se van a incrementar los riesgos el número de visitas. Ahí estás planteando tu problema. Ya estás. Por lo tanto, hay que justificar cuál es la tasa, ¿no? Claro. Sí, Para implementar medidas de atención, de disminución de tiempos, de distribución de los pacientes, ¿no? A ustedes también, ¿no? O sea, sí, incluso, perdón, en la literatura, al menos investigando, digo, ya habíamos comentado, por ejemplo, si realmente hay evidencia, si hay algo escrito. Incluso, al menos aquí en México, he encontrado, digo, no muchos, pero realmente son poquitos los trabajos que hablan sobre prevalencia y son en distintas unidades, o sea, hospitales de tercer nivel, consultorios, etcétera. Y justamente bueno, por ejemplo, la problemática que yo veía es que justamente, y como usted bien lo menciona, el aumento de la población adulta mayor pues va a seguir en incremento. La población adulta mayor es la que utiliza mucho más los servicios de salud y justamente en cuestiones, por ejemplo, de consulta del paciente adulto mayor, hay situaciones que muchas veces no se documentan, como son justamente los síndromes geriátricos, que bueno, algunos sí se llegan a documentar por cuestión hasta cierto punto obvia, como por ejemplo, hablando de algunos, como por ejemplo la polifarmacia, la depresión, el deterioro cognitivo. Entonces, realmente no se conoce o hay poca información desde lo que hemos buscado sobre realmente qué es lo que más prevalece o qué es lo que más se observa en la consulta externa de geriatría o en la consulta externa en general, ¿sí? Y eso pues nos daría pauta pues a conocer pues en qué problemática realmente hay que enfocarnos, porque en algunos lados vamos a encontrar, no, pues que encontramos más polifarmacia, en otros que encontramos más demencia, en otros estudios se encuentran más caídas, en otros estudios se encuentran más desnutrición, qué sé yo,
Sí, entonces esa es justamente la problemática por la cual se planteó ese Ujú. estudio, ese protocolo. Ok, entonces aquí tu hipótesis nula decir que no hay cambios. Ah, ok. No hay diferencias. Ajá, la hipótesis nula, acuérdense, no hay diferencias. Tú como investigador de este protocolo, tú quieres evaluar si hay diferencias. Entonces tu hipótesis alterna o H1 que se le conoce es, a ver, si hay un incremento en las características de mi población o lo que quieras evaluar. Ujú. Esa sería tu hipótesis que tienes que probar. Ok, esa sería la hipótesis alterna, ¿no? Alterna, así es. Ok, que no hay La cambios hipótesis- realmente. no, la hipótesis alterna es que sí hay diferencias. Sí hay Que diferencia. sí hay diferencias. La hipótesis nula o H0 que se le conoce Ajá. es que no hay nada, no hay diferencias, no ha cambiado a través del tiempo. Ok. Pero tú has Ok. documentado que sí, en la Ajá. literatura menciona. Entonces, un buen planteamiento de la hipótesis también se da desde el manejo de tus antecedentes. Ujú. Que esto te va a permitir llegar a un planteamiento del problema, generar una pregunta de investigación adecuada y por lo tanto una correcta hipótesis de investigación. Ok. Bien. Muchas gracias, doctor. ¿No? ¿De qué? Nuevamente, doctor, Sí, tengo sí, muchas claro. dudas. No, las que Bueno, doctor, mire, necesiten. ahorita de acuerdo a lo que estoy escuchando que pregunta el doctor Ramón Geriatra, mire, yo entiendo que de la pregunta de investigación sale la hipótesis, Así es. es lo que usted comenta, pero ahorita estaba yo escuchando que el doctor coloca otras interrogantes para hacer la hipótesis. Ahora yo le doy mi ejemplo, yo lo que voy a buscar es entidades nosológicas que con mayor frecuencia se presentan en el embarazo, que activan emergencia obstétrica. Entonces ahí, Ujú. por ejemplo, mi hipótesis nula, yo creo que sería eh, las... Hay entidades nosológicas que activan con mayor frecuencia la emergencia obstétrica y esa sería la hipótesis alterna. Y la Ajá. hipótesis nula sería, no existen o no hay entidades nosológicas que activen con mayor frecuencia la emergencia obstétrica. Ok. Sí, igual, si quiere quedarse ahí, doctor, para que lo charlemos. Sí, aquí hay que manejar una magnitud. ¿Recuerdan lo que les había comentado de la hipótesis de una cola o dos colas? Ujú. Ujú. ¿Usted qué magnitud le daría a su hipótesis? Mire, ¿no? Aquí podemos ver que si usted quiere evaluar prevalencias, ¿no? Yo quiero evaluar cuáles son las enfermedades, o sea, no prevalencia, incidente. Yo quiero nada más saber cuáles son las que se presentan. Hace unos días nos comentaron que prevalencia, incidencia o frecuencia son Ujú. diferentes Sí, formas de claro. estudiar. Entonces, dicen que la más simple es la frecuencia. Entonces, como es de mi primer estudio, yo creo que voy a irme por frecuencia. Ok, entonces lo que usted tiene que plantear en su hipótesis es que si es posible realizar un estudio donde le permita identificar estos factores que desaten una emergencia obstétrica. Ujú. La hipótesis alternativa. Ah, ok. Mientras que la hipótesis nula, pues es que no es posible describirlo. ¿Cómo va a contrastar esa prueba con algo que se llama chi cuadrado? Ujú. Si usted ve que hay un porcentaje de prevalencias de eventos obstétricos asociados a un agente, y es cuando aplica la prueba de chi cuadrado, es significativa, usted ya puede decir eso en su estudio descriptivo. Ah, ok. Ujú. Sí, sí, sí. Sí. Muchas gracias, doctor. ¿No? ¿De qué? ¿Alguien más? Sí, doctor. Sí. ¿Qué tal, doctor? Buenas ¿Qué tardes. tal? Yo nuevamente.
Digo, para mis compañeros, no sé si pueda yo con un ejemplo ayudarlos a que quede un poquito más claro el tema. Digo, no sé si usted me permita. Claro, claro, adelante. Sí, por ejemplo, en mi tesis, mi hipótesis de investigación es la siguiente. Existe una relación, bueno, la hipótesis de investigación es, existe una relación entre el consumo de sustancias psicoactivas y el grado de salud de operadores de tractocamión. Esa es la hipótesis de investigación. Para lo cual, la hipótesis nula, que sería la negación de esa afirmación, es no existe una relación entre el consumo de sustancias psicoactivas y el grado de salud de los operadores de tractocamión. Así es. Y la hipótesis alternativa, en este caso, quedaría de la siguiente manera. ¿Existe algún otro factor, además del consumo de sustancias psicoactivas, que repercute en el grado de salud de los operadores de tractocamión? Esto es que la hipótesis alternativa tiene, es otra hipótesis que se puede suscitar o que puede dar como resultado cuando ni la hipótesis de investigación ni la hipótesis nula quedan confirmadas. No sé si, para que mis compañeros lo puedan entender, no sé si estoy siendo claro. Queda claro cuando hipótesis nula que no hay diferencias, el consumo de sustancias con, ¿qué me comentó que estaba relacionado? Con el grado de salud. Ok, con el grado de salud. Lo que usted menciona, doctor, son variables de control. Así es, bueno, yo tengo dos variables, la variable independiente, en este caso es el consumo de sustancias psicoactivas, y la variable dependiente es el grado de salud, ¿no? Así es. Bueno, es que todavía variables no las vemos, pero la Ajá, hipótesis está en función de las variables. claro que sí. La hipótesis que yo me atrevería a decir que no considere que existen otras variables que pueden alterar. Más que nada, esas cuando lleguen al tema de variables serán consideradas como variables de control. Ujú. O en algunos casos hay variables que pueden ser confusoras. Sí, digo, yo lo estoy tomando aquí como una hipótesis alternativa, obviamente Ujú. para cuando ya la hipótesis de investigación y cuando la hipótesis nula no han quedado, o sea, no han sido confirmadas, pues está la opción de la hipótesis alternativa. No, a ver, usted plantea la hipótesis que no hay nada y su hipótesis H1 va en función de la salud con el consumo. Sí, el grado de salud, el consumo de sustancias psicoactivas está en relación con el grado de salud del operador. Esa es su hipótesis. Hasta Sí, la ahí. hipótesis de investigación. Ajá. La En todo hipótesis caso nula, de que no se asocie, pues la rechaza. así es que es la hipótesis nula. Pero ahí viene pues el arte de cuando lleguen a discusión de resultados, ¿no? Sí, así Esa es la... es. Ajá. Yo, Sí, la no hipótesis... lo comentaba para poder dejar un... Es que creo que hay muchas dudas al respecto de las hipótesis. Es que Sí, claro, pero no pasa considero nada, ¿eh? que... No pasa nada de decir, chin, no acerté a mi hipótesis. No pasa nada, es una suposición. Ujú. Cuando Sí, está describiendo el artículo, cuando está describiendo y finalizando su protocolo, ya viene el arte de por qué no salió. También es válido, porque hay sí, variables confusoras. eso queda en la discusión al final. Lo que pasa es que como estamos en este momento construyendo nuestro instrumento, o sea, estamos desarrollando, a la par que vamos tomando las clases, vamos desarrollando los Ujú. temas. Yo creo que como en este momento todavía no hemos visto la parte de las variables, quizás Claro, no nos queda tan claro el hecho de lo que es, cómo se construye la hipótesis, ¿no? Obviamente la hipótesis tiene que dar respuesta a nuestra pregunta de investigación, ¿sí? Y la pregunta de investigación tiene que ver y está relacionada con el tema, y a su vez tiene que estar relacionada con las variables, que como le menciono es un tema que apenas, bueno, vamos a ver próximamente. Entonces, yo lo que trataba de ejemplificar es de manera más sencilla o de manera más, en palabras un poquito menos técnicas,
ejemplificar qué es la variable de investigación, que es como la afirmación, básicamente, la hipótesis nula, que es básicamente la negación de la afirmación, y la alternativa, que es otra respuesta que no tiene, que no confirma ni niega la hipótesis de investigación. No sé si me di a entender. Sí, 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 sí. Es como el mismo, estaban manejando otra hipótesis. Yo les recomiendo, le digo es a título personal, manejar su H1 y H0 y recuerden, la hipótesis solamente es una suposición, ¿no? No pasa nada, o sea, rechazar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna y quedarnos con la hipótesis nula también es conocimiento. Ujú. Entonces, ténganlo muy en cuenta. Muchas veces, pues, generalmente queremos encontrar, pues, todos los resultados posibles y todo, pero, pues, a veces un resultado que no valide nuestra hipótesis alterna también es válido. Ujú. Por ejemplo, el caso del ejemplo ¿no? Que los medicamentos, no tienen diferente efectividad, son de efectividad similar, entonces pues, sin problema puedes utilizar cualquiera de los dos. ¿Sale? Gracias, Doc. ¿Alguien en línea que tenga preguntas o dudas? No, Doc, gracias. Adelante, mi Doc. Ok, bueno, pues cualquier duda con gusto, lo podemos ver en la sesión que me toca con ustedes de estadística, que quede de este tema, lo podemos considerar también o retomar en la cuestión estadística. Y bueno, nada más no me queda más que agradecerles por su atención y también por su participación. A mí me gusta que participen mucho, ¿no? Y bueno, aquí me encontré un pequeño meme de hoy en la mañana, ya precisamente hablando de Descartes, ¿no? Que simplemente hay que dudar de lo que se puede hasta que no tengas evidencias irrefutables, ¿no? Y lo que estamos pasando ahorita, ¿no? Lo que conocen como infodemia, que pues todo el mundo ya se cree experto en el tema y nada más porque se ve en TikTok o todo esto en el Twitter, en el Facebook, ya van a creer que es real, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Doc. Muchas gracias, doctor Juan Mario. Ha sido un placer escucharle. Gracias por su tiempo. Le mandamos un fuerte abrazo y lo invitamos, si usted gusta, puede venir a darnos la clase presencial. Bienvenido a Orizaba, cuando guste. Y Yo bueno, de parte de encantadísimo. todos, le agradecemos. Perfecto, muchas gracias Que tenga bonita tarde. y hasta luego. Doctor, buenas tardes. Muy agradecida por el tiempo otorgado para esta ponencia. Gracias por la paciencia y lo didáctico que es usted para poder transmitir el conocimiento. Pues la OAD Veracruz Sur le extiende su más sincero agradecimiento. Posteriormente enviaremos constancias al final del diplomado. Y claro que sí, reforzando el comentario de la doctora Mariana, pues a disposición para recibirlo acá en la delegación y si no, a la clausura. Claro que también está Ok. invitado. Hay fechas, todavía tenemos 15 días para que usted nos pueda visitar. Ok, encantadísimo. A mí me Bueno, toca la próxima semana con ustedes, me parece, ¿no? En estadística. ajá. Y claro que sí, muy encantado y yo también estoy muy agradecido por la invitación. Bueno, muchas gracias, doctor. A todos los que nos escucharon y ingresaron en línea, muchas gracias. Queda pendiente la grabación para subirla al canal, que se los haremos llegar. Que tengan todos buena tarde y gracias por ingresar. Hasta luego. Hasta